¿Sabías que leer un libro de terror y ficción puede beneficiarte de varias maneras? 1. Estimulación mental. Te hace pensar más allá de lo cotidiano, activando la imaginación y el pensamiento crítico. 2. Manejo de emociones. Experimentar miedo en un entorno seguro ayuda a controlar la ansiedad y el estrés. 3. Mayor creatividad. Las historias fantásticas y de terror despiertan ideas innovadoras y escenarios inesperados. 4. Reflexión sobre la naturaleza humana. Muchos libros de este género exploran el miedo, la moral y la psicología de los personajes. 5. Sensación de adrenalina. La emoción del suspenso y el miedo genera una respuesta fisiológica que puede ser estimulante y hasta placentera. 6. Empatía y conexión emocional. Al ponerte en el lugar de los personajes, desarrollas más empatía y comprensión sobre diferentes perspectivas. Ya no tienes excusa. Ve al link de mi bio y descarga la primera parte del Callejón de las Bestias. ¡Es gratis! Comparte este video. Miedo. Como herramienta psicológica, el miedo es una de las emociones más primitivas y esenciales del ser humano. Evolutivamente, ha sido clave para nuestra supervivencia, ya que nos permite reaccionar ante amenazas. Sin embargo, en la literatura y el entretenimiento, el miedo se convierte en una experiencia que buscamos voluntariamente. ¿Por qué nos gusta sentirlo en un ambiente seguro? Cuando leemos una novela de terror, nuestro cerebro experimenta miedo de manera controlada. Aunque sabemos que no estamos en peligro real, nuestro cuerpo reacciona como si lo estuviéramos, liberando adrenalina y aumentando el ritmo cardíaco. Esta respuesta genera una sensación de excitación que puede ser placentera. El miedo en la literatura también nos permite enfrentar ansiedades profundas sin consecuencias reales. Leer sobre situaciones aterradoras nos ayuda a desensibilizarnos ante ciertos miedos y a procesar emociones intensas de manera indirecta. Beneficios psicológicos de leer terror. Experimentar miedo a través de la ficción puede ayudar a liberar tensiones y reducir el estrés. Nos entrena para afrontar lo desconocido y nos ayuda a desarrollar resiliencia. Muchas novelas de terror abordan temas como la muerte, la soledad y la locura, lo que nos permite reflexionar sobre nuestros propios temores. El terror impulsa la imaginación, ya que nos hace pensar en escenarios y posibilidades más allá de la realidad cotidiana. En resumen, el miedo en la literatura no solo es una fuente de entretenimiento, sino también una herramienta psicológica que puede ayudarnos a conocernos mejor y a enfrentar nuestros temores de una manera segura y controlada. Miedo. Como herramienta psicológica, en El Callejón de las Bestias. La novela explora el miedo desde una perspectiva profundamente psicológica. Ralph, el protagonista, se enfrenta a terrores que van más allá de lo tangible. La culpa por la muerte de su madre, la sensación de estar atrapado en una realidad que no comprende, y el horror de descubrir su verdadera naturaleza. Beneficios psicológicos de leer la novela. La historia utiliza el miedo no solo para aterrar, sino para hacer que el lector reflexione sobre el destino, la identidad y la fragilidad de la realidad. ¿Por qué nos asusta tanto este tipo de historia? Ralph descubre que su destino estaba marcado desde su nacimiento y que es parte de una profecía infernal. Esto genera un miedo profundo porque atenta contra la idea de libre albedrío. El libro juega con la ambigüedad entre sueño y realidad, haciendo que el lector, al igual que el protagonista, nunca esté seguro de qué es real. La idea de perder el control sobre uno mismo, como le ocurre a Ralph con su naturaleza demoníaca, es uno de los miedos más primarios del ser humano. Grandes mitos y realidades sobre el terror. El género de terror ha estado rodeado de mitos que han influenciado la forma en que algunas personas lo perciben. Aquí desmentimos algunas creencias erróneas y exploramos la realidad detrás de ellas. Mito 1. Leer novelas de terror atrae malas energías. Esta idea proviene de creencias supersticiosas y del miedo a lo desconocido. Se piensa que leer sobre espíritus, demonios o maldiciones puede invocar esas entidades a la vida real. En realidad, las novelas de terror son ficción y no tienen ningún poder sobrenatural. Mito 2. Las novelas de terror son solo entretenimiento sin profundidad. Muchas personas creen que el terror es un género menor, basado únicamente en el susto fácil. Sin embargo, algunas de las obras más importantes de la literatura pertenecen al terror y abordan temas profundos. Frankenstein de Mary Shelley explora la ética de la ciencia y la soledad. Drácula de Bram Stoker trata sobre el miedo a lo extranjero y el deseo reprimido. El Resplandor de Stephen King profundiza en la locura, el aislamiento y la violencia doméstica. El terror no solo busca asustar, sino también hacer reflexionar sobre los miedos más profundos de la humanidad.
Mito 3. Leer terror provoca pesadillas y ansiedad. Esto depende de las vivencias de cada persona y sus traumas, debido a que al sentirse identificado le puedan afectar más y provocar esa sensación de agobio. Sin embargo, esto les ayuda a superar sus miedos y enfrentarlos en un entorno seguro y sin temor real. Grandes mitos y realidades sobre el terror. En el Callejón de las Bestias. Algunos de los mitos del terror se reflejan en el Callejón de las Bestias, dándole una capa adicional de profundidad. Mito 1. El terror es solo entretenimiento sin profundidad. Esta novela demuestra que el terror puede explorar temas filosóficos y psicológicos complejos. A través de Ralph, el lector se enfrenta a preguntas existenciales. ¿Estamos predestinados o tenemos control sobre nuestro destino? ¿Es posible escapar de lo que somos en esencia? ¿Qué significa realmente el bien y el mal? Mito 2. Las historias de terror solo buscan sustos fáciles. El libro se aleja del susto fácil y se sumerge en el horror psicológico y simbólico. No se trata solo de monstruos y bestias, sino de la progresiva descomposición mental del protagonista mientras enfrenta su destino. Mito 3. Leer terror provoca pesadillas y ansiedad. La novela juega con la idea de los sueños premonitorios y cómo estos pueden reflejar verdades ocultas. Si bien es una historia de ficción, el terror que provoca no viene de lo grotesco, sino de la inquietante sensación de que la realidad podría desmoronarse en cualquier momento. ¿A qué esperas? Ve al link de mi bio y obtén la primera parte, es gratis. ¿Cómo escribir una historia de terror atrapante? Escribir terror no es solo asustar, sino construir una atmósfera y una historia que deje una marca en el lector. 1. Empieza con una premisa inquietante. Una historia de terror debe partir de una idea que genere incomodidad o curiosidad. 2. Crea personajes con los que el lector pueda identificarse. El miedo solo funciona si el lector se preocupa por lo que le sucede a los personajes. Es importante que sean creíbles, con defectos, miedos y deseos reales. 3. Usa el poder de la sugestión. Lo desconocido es más aterrador que lo explícito. No siempre es necesario describir al monstruo o la amenaza con detalle. A veces, lo que el lector imagina es más aterrador que lo que se le muestra. 4. Juega con la atmósfera y los sentidos. El terror es un género que se basa mucho en la ambientación, para lograr una atmósfera opresiva. Usa descripciones sensoriales, olores, sonidos, temperaturas. 5. Domina el ritmo y la tensión. El terror no es un susto tras otro. Necesita momentos de calma antes de la explosión de horror. Alternar entre momentos de tranquilidad y tensión creciente ayuda a mantener el suspenso. 6. Dale un giro inesperado. Las mejores historias de terror sorprenden al lector con revelaciones inesperadas. Evita los clichés y busca finales que dejen una sensación de inquietud o reflexión. ¿Cómo escribir una historia de terror atrapante? Lo que hace bien El Callejón de las Bestias. La novela emplea varias técnicas clave del terror literario para mantener al lector atrapado. 1. Una premisa inquietante. Desde el inicio, Ralph se encuentra en una situación en la que nada es lo que parece. Un simple regreso a casa se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. 2. Un protagonista con el que el lector puede identificarse. Ralph es un hombre común con problemas reales: desempleo, soledad, traumas familiares. Esto hace que, cuando el horror lo atrapa, el lector lo sienta más cercano. 3. Uso del poder de la sugestión. A menudo, la historia no nos da respuestas claras. ¿Ralph realmente experimenta lo que vive o está atrapado en un ciclo de pesadillas? Esta ambigüedad refuerza el terror psicológico. 4. Creación de atmósfera opresiva. Desde la niebla en las calles hasta los oscuros pasillos de Pandemonium, el libro utiliza escenarios que refuerzan la sensación de inquietud y desesperación. 5. Ritmo y tensión bien manejados. Cada capítulo introduce nuevas capas de horror, alternando momentos de reflexión con escenas intensas y viscerales. La trama avanza con giros inesperados que mantienen la incertidumbre. 6. Elementos mitológicos y religiosos. El uso de Pandemonium, el guardián cancerbero y la figura de Luzbel le da un peso mitológico a la historia, convirtiéndola en una especie de viaje al inframundo. Recuerda, la primera parte se adquiere gratis. Comenta, comparte o escríbeme. ¿Es el terror el género más sincero de todos? A diferencia de otros géneros, el terror no oculta las partes más oscuras de la humanidad. Nos enfrenta a lo que realmente tememos. 1. El miedo a la muerte.
Muchas historias de terror giran en torno a la mortalidad y lo que sucede después de morir. 2. El miedo a la soledad. Personajes aislados, casas vacías, desapariciones inexplicables. El terror nos recuerda lo vulnerable que es el ser humano. 3. El miedo a perder el control. La locura, las posesiones, las obsesiones incontrolables son temas recurrentes en el género. El terror como reflejo de la sociedad. Cada época ha tenido su propio tipo de horror, reflejando los miedos colectivos. En el siglo XIX, Drácula representaba el miedo a lo extranjero y la decadencia moral. En la Guerra Fría, el horror cósmico de Lovecraft reflejaba el miedo a lo desconocido e incontrolable. En la actualidad, muchas historias de terror abordan la tecnología y la inteligencia artificial como amenazas. El terror nos hace más humanos. Mientras que otros géneros pueden idealizar la realidad, el terror nos muestra lo que realmente nos inquieta. Nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos, a cuestionarnos y a enfrentar nuestras peores pesadillas. Por eso, el terror es el género más sincero. No tiene miedo de mostrarnos la verdad. ¿Es el terror el género más sincero de todos? La visión de El Callejón de las Bestias. La novela no solo busca asustar, sino que enfrenta al lector a las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana. 1. Miedo a la identidad y el destino. Ralph descubre que su existencia está ligada a una profecía demoníaca y que su destino está escrito desde su nacimiento. Esta idea nos aterra porque desafía la noción de que somos dueños de nuestras vidas. 2. Reflexión sobre el bien y el mal. A diferencia de historias con héroes y villanos definidos, El Callejón de las Bestias presenta una realidad donde el bien y el mal se entrelazan. Ralph no es un monstruo por elección, sino por herencia. 3. Terror como reflejo de la sociedad. La novela critica la monotonía de la vida cotidiana, la falta de propósito y la sensación de estar atrapado en un destino inescapable. Estos son temores reales con los que muchos lectores pueden identificarse. 4. La verdad incómoda sobre la muerte. El miedo a la muerte y a lo que hay después es una constante en la historia. El protagonista no solo enfrenta su posible fin, sino la revelación de que su nacimiento significó la muerte de su madre. Conclusión. El Callejón de las Bestias como ejemplo de terror sincero. El libro demuestra que el terror no se trata solo de sustos, sino de enfrentar lo que más nos aterra en la vida real: la identidad, el destino, la muerte y la pérdida de control.